Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Damos un paso más en esta explicación de la profesión de fe, del credo en el que nos encontramos, después de haber hablado de la creación del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Ahora, a partir del punto 355, hablamos del hombre, de la creación del hombre. El punto 355, que lo que hace es explicarnos cómo se va a dividir, cómo se va a organizar esta explicación, dice: Dios creó el hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Este es el Génesis capítulo 1, versículo 27. Y ahora dice, este punto especifica, esta afirmación que hace este versículo del libro del Génesis, en el que, por cierto, llama la atención cómo repite por 3 veces el verbo creó, bará. Es curioso, por 3 veces, que parece una evocación de la Trinidad, repite el verbo creó. Es insistente, está subrayando, enfatizándolo. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Bien, pues dice, el hombre ocupa un lugar único en la creación. En primer lugar, está hecho a imagen de Dios, será lo primero que expliquemos. Segundo, en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Segunda cuestión. Tercera cuestión, es creado hombre y mujer. Cuarta cuestión, Dios lo estableció en la amistad con él. Y entonces se subdivide en 4 partes esta explicación. Ahora nosotros nos centramos en la primera, a imagen de Dios. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen de Dios? El punto 356, damos un salto y comenzamos esa explicación. Son 6 puntos sobre la explicación de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad. Luego viene una cita de Santa Catalina de Siena, que posteriormente leeremos. La afirmación principal, que está tomada literalmente de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, el punto 12, el párrafo 3, es que solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Hay una diferencia esencial, pues, entre el resto de la creación y el hombre. Hasta el punto que dice en la misma Constitución del Concilio Vaticano II, que el hombre es la única criatura que Dios ha querido, ha amado por sí misma. El resto de las criaturas de la creación, Dios las ha querido no por tanto por sí mismas, sino como referencia al hombre. Esto obviamente también requiere una matización. Que por cierto, esta afirmación del Concilio Vaticano II, esta afirmación que dice que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, y aunque no lo diga explícitamente, lo cual quiere decir que el resto de las criaturas Dios también las ama, pero no las ama como interlocutor último, sino las ama para el hombre, para ponerlas al servicio del hombre. Esta ha sido una cuestión, una afirmación que entre, digamos, las filas del lefebrismo o del integrismo, con esa cierta contestación que ha existido y existe, por desgracia todavía, frente al Concilio Vaticano II y frente al magisterio de la Iglesia Católica desde el integrismo, desde las filas lefebristas, este ha sido uno de los puntos que también ha sido rebatido o ha querido rechazarse, diciendo que el Concilio Vaticano II había innovado pues una doctrina que no estaba en la tradición de la Iglesia, diciendo eso de que el hombre es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma, como si eso fuese contradictorio con lo que dice la Sagrada Escritura
Cuando Dios creó los animales, vio Dios que era bueno. Cuando creó los cielos, vio Dios que era bueno. Bien, claro que el resto de las cosas también las quiere Dios y también tienen una entidad propia, pero no son el interlocutor último de Dios. El interlocutor último de Dios en la creación, pues es el hombre. Y a través del hombre, Dios dialoga en el diálogo intratrinitario. Entonces, digamos que a eso se refiere, ¿no? No hay que polemizar innecesariamente cuando la Iglesia hace esta afirmación. A nosotros nos quiere por nosotros mismos, porque nos ha creado con una imagen y semejanza suya, capaz de tener con Él un diálogo, capaz de valorar que somos queridos, capaz de gozarlo, de gustarlo, de agradecerlo, de responder a ello. Es la capacidad de conocimiento, la capacidad de ser interlocutores de algo. Es totalmente diferente, por lo tanto, ¿no? Bueno, totalmente, es esencialmente diferente, pues el hombre y el resto de la creación. Porque en nosotros hay capacidad de interlocución y en el resto de la creación pues no hay esa capacidad de interlocución. Claro que es verdad que en un sentido pues poético, o en un sentido poético o en un sentido metafórico, pues claro que pues San Francisco dice, pues dice a las plantas, a los animales, al agua, que bendigan al Señor, que alaben al Señor. Cielos y tierras, bendecid al Señor. Nubes del cielo, bendecid al Señor. Pero ya entendemos que todo eso está dicho en un lenguaje poético metafórico, porque las plantas, los animales, no pueden bendecir a Dios en el sentido estricto de la palabra. O sea, no son sujetos. Pueden ser objetos a través de los cuales nosotros bendigamos a Dios, pero no son sujetos, no son interlocutores, porque no conocen, no aman. Entonces la grandeza de ser hombre es la de poder reconocer, poder gustar, poder agradecer, poder responder, poder ser interlocutores de Dios. Esto es lo más grande que tenemos, ¿no? Por eso, fijaros bien, pocas cosas manifiestan tanto la dignidad del hombre como el poder hacer oración, el poder dirigirse a Dios. Eso, o sea, no hay nada que manifieste en nuestra vida tanto la dignidad del hombre tanto como eso. Nosotros, cuando vamos a tener algún día, ¿no?, pues una entrevista con una persona un poco importante, pues no sé, pues estamos un poco nerviosillos porque me voy a ver con, pues yo qué sé, con el presidente de gobierno, voy a tener un encuentro con él y estoy nerviosillo y se lo digo a mis amigos, tengo un encuentro con el presidente o con la Casa Real porque van a venir a hacer una visita, y le digo, oye, sácame una foto que como me voy a encontrar con él, y parece que a esa visita yo le doy, pues no sé, entiendo que es como si estuviese un poco dándome la capacidad de valorarme a mí mismo porque me voy a encontrar con alguien de la Casa Real, o yo qué sé, ¿no? Bueno, pues esta pequeña comparación es una pequeña broma comparando con la dignidad que supone para el hombre ser interlocutor de Dios. No hay nada que manifieste tanto la dignidad del hombre como eso. O sea que Dios nos ha querido a nosotros por nosotros mismos. O sea, yo te quiero porque eres. Y Dios es capaz de decir, qué bueno es que existas. Y Dios se alegra de haberte creado con la capacidad de hablar con Él. Bueno, pues esta afirmación que es tan central, ¿no? Porque es que a veces a nosotros nos cuesta creer que Dios nos ame así, que Dios nos ame, nos tome tanto en consideración. Tenemos una especie de sospecha como si hubiésemos sido creados, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Pues por fruto de una especie de decisión arbitraria, como si el hombre fuese... No, hay una decisión absolutamente consciente, libre de Dios. Ha sido el amor el impulsor, ¿no? El impulsor de esa decisión.
Fijaros la cita de Santa Catalina de Siena, como lo expresa. ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por eso lo creaste. Por amor le distes un ser capaz de gustar tu bien eterno. Una cita de Santa Catalina de Siena en la que yo subrayaría dos cosas, ¿no? Dice, fijaros que ella no está hablando una teóloga, está hablando una mística, no está hablando una teórica, no está hablando alguien al que el Señor le ha dado unos dones profundos místicos en la oración, y fijaros lo que ella llega a entender en esos dones místicos. Dice, ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Es decir, Dios contempla al hombre que va a crear. Dios lo conoce desde toda la eternidad, y dice que lo contempla en sí mismo y se deja cautivar de amor por el hombre. O sea, Dios desde toda la eternidad tiene esa imagen del hombre que va a crear y se siente atraído, se siente cautivado de amor hacia el hombre. Impresionante esta expresión, porque parece que el sentirse cautivado de amor hacia otro es como si uno tuviese necesidad del otro, y obviamente Dios no tiene necesidad de nosotros. Dios es infinito, lo tiene todo, pero nos ha amado libremente. Y entonces esta expresión de Santa Catalina de Siena, esto de que el hombre se ha dejado cautivar de amor por nosotros, bueno, pues tenemos que hacerla compatible con la afirmación de que obviamente Dios es infinito y no necesita de nada ni de nadie, pero al mismo tiempo ha querido crearnos libremente y sentirse cautivado de amor por nosotros. Compaginemos ambas cosas. ¿No es fácil compaginarlas? Pues no es fácil compaginarlas, pero afirmemos ambas dos. Que Dios es inmutable y que Dios lo tiene todo, y que al mismo tiempo ha querido libremente tener necesidad de la respuesta de amor del hombre. Se ha sentido cautivado por el hombre. Entonces dice que Dios nos creó, dice, Dios le distes un ser capaz de gustar tu bien eterno. O sea, Dios nos ha hecho capaces de gustar el amor de Dios. La mayor característica, ¿no? La característica que le hace al hombre ser un ser con una dignidad tan alta es esta, ¿no? La capacidad de saborear, la capacidad de ver a Dios, la capacidad de amarle. El hombre es capaz de Dios, plenamente capaz de Dios. El resto de la creación no lo es. Muchas veces para admirar algo hay que contraponerlo o hay que confrontarlo con lo que es distinto. El resto de la creación no tiene esa capacidad de gustar a Dios, de saborearlo, de entender que solamente en Dios está la plenitud del hombre. Bien, una experiencia, pues, en este diálogo de Santa Catalina de Siena, una experiencia mística que aquí el catecismo nos ofrece, pues para que nosotros entendamos lo que supone que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Es decir, tiene esa interlocución de conocimiento y voluntad, el entendimiento y la voluntad, la razón y el amor, son las dos facultades principales en las que se refleja el ser del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Pasamos al punto 357 de este apartado, el hombre imagen de Dios. Dice así: por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza
con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. La dignidad de persona. La dignidad de persona. Por eso el hecho de que digamos que Dios es un ser personal, que Jesucristo es una persona, aunque tenga dos naturalezas, ¿no? Humana y divina, es una persona divina, Jesucristo. El hecho de que digamos que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y al mismo tiempo nosotros nos digamos persona, claro, es determinante. Fijaros, por ejemplo, el debate del aborto. Pongo un ejemplo. Al final, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, vamos a ver, ese ser que está en el seno de su madre, ese hijo, esa hija, que todavía no ha nacido pero está concebido, ¿es persona o no es persona? Claro, la pregunta es algo o es alguien? Porque claro, esa es la pregunta. Bueno, traslado del ejemplo del aborto, claro, se quiere a toda costa, los defensores del aborto a toda costa quieren estar ocultando lo evidente, que estamos hablando de alguien, no de algo. Oiga, algo será el pelo, corto el pelo, no corto el pelo, me hago unas trenzas, eso es algo, pero lo que está en el seno de la madre no es algo, es alguien. Y eso a toda costa, cuando se habla del aborto se quiere ocultar, ¿no? Bueno, sí, eso, pues sí, fijaros incluso aquella famosa expresión, ¿no? De una ministra que fue, bueno, es un ser vivo, pero no es un ser humano, ¿así? Es un ser vivo, pero no es un ser humano, y entonces, ¿qué es? Si no es humano, ¿qué es? ¿Es cefalópodo o invertebrado o de qué estamos hablando? Es decir, se hace el ridículo intentando ocultar la realidad personal. Bueno, pues por eso es tan importante el concepto de persona. El concepto de persona es importantísimo. Y ahora, trasladado a este tema, que hoy no estamos hablando del aborto, trasladado a este tema, se dice, es que el ser humano tiene la dignidad de persona ante Dios. Tiene la dignidad de persona. También recuerdo que cuando hablábamos del aborto puse yo el caso de cómo en la conquista de América y en la evangelización de América existió pues un forcejeo muy serio sobre el tema de cómo había que tratar a los indios. Y claro, pues algunos conquistadores de América que querían hacer un negocio fácil y querían utilizarlos como esclavos, porfiaban y afirmaban que los indios no eran personas humanas. Y por lo tanto, como no eran personas humanas, se les podía tratar como esclavos. Claro, su razonamiento era, no, tontos no eran. Entendían que si eran personas humanas no podían tratarlos como esclavos. Luego justificaban la esclavitud diciendo que no eran personas humanas. Pero claro, los evangelizadores, y los primeros de los evangelizadores fueron los franciscanos, y siguieron el resto de las órdenes religiosas, ¿no? Decían, claro que son personas humanas. ¿Cómo no van a ser personas humanas si yo los estoy bautizando? Si les estamos dirigiendo la palabra de Dios. ¿Cómo tú les niegas? Y bueno, y es cuando se dirimió ante la corona española ese tema, y por supuesto que se dio la razón a la afirmación de que son plenamente personas humanas. Luego la esclavitud no tiene razón de ser. Bueno, por eso es tan importante el concepto de persona. ¿Es algo o es alguien? Oiga, si es alguien, tiene tanta dignidad, uno como el otro. Bueno, pues fijaros aquí, estamos diciendo que nosotros somos persona, y Dios es persona. Luego compartimos una dignidad con Dios. Es verdad que la nuestra es participada, nosotros somos creados, ¿no? Y participamos de su dignidad por su misericordia. Pero es impresionante que Él nos tenga como interlocutores. Uno que es persona puede conocerse, dice aquí también puede poseerse, darse, entrar en comunión, hacer alianza. Fijaros, recuerdo haber escuchado una explicación
en una charla de ejercicios espirituales que intenta un poco como justificar de dónde viene esta condición nuestra personal, ¿no? Y la comparto con vosotros. Dice, bueno, somos imagen de Dios Padre porque tenemos autoconciencia. O sea, es decir, Dios es el que dijo, yo soy el que soy. Dios tiene conciencia de sí mismo. Yo soy el que soy. Eso significa Yahvé. Yo soy el que soy. Y nuestra autoconciencia, nuestra conciencia, pues no es como la de Dios, ¿eh? Nosotros no subsistimos por nosotros mismos, sino que subsistimos en Él. Pero Él nos ha creado de una manera para que tengamos también autoconciencia de nuestra dignidad, para que podamos autodeterminarnos, para que podamos ser libres. En este sentido somos imagen de Dios Padre, porque Él tiene autoconciencia y también nos la ha dado. En segundo lugar, también somos imagen de Dios Hijo. Dios Hijo es definido como el Verbo, la palabra, quien nos revela toda la verdad que ha conocido del Padre. Y por eso nosotros tenemos capacidad y vocación para conocer la verdad, para razonarla. Es decir, que se nos nota que somos imagen de Dios Hijo, que es el Verbo, la palabra, la verdad, en que buscamos la verdad. O se nos debiera de notar, vamos a decir, ¿eh? Y en tercer lugar, somos imagen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es definido como el amor entre el Padre y el Hijo, la comunión entre ambos. Por eso nosotros tenemos capacidad y vocación para entregarnos en comunión de amor. Estamos llamados a la vocación al amor, sea en el matrimonio, sea en la vida consagrada, sea como fuere. Tenemos una vocación al amor, porque somos imagen del Espíritu Santo. O sea que el deseo de libertad es porque somos imagen de Dios Padre, que es el que dice, yo soy el que soy, el que tiene autoconciencia. Por eso tenemos deseo de libertad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el deseo de conocer la verdad lo tenemos porque somos imagen del Dios Hijo, del Verbo, de la palabra, del revelador del Padre. Y el deseo de amar lo tenemos porque somos imagen del Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo. Y entonces el hombre ha sido creado para amar, y si no ama se frustra. He aquí las huellas de la Trinidad dentro de nosotros. Tenemos como las huellas dactilares impresas en nuestro ser. Las huellas de Dios Padre, las huellas de Dios Hijo y las huellas de Dios Espíritu Santo. Y permitidme esta forma de hablar, que lógicamente es metafórica. Dios Padre tiene autoconciencia, nosotros tenemos también el deseo de libertad y de conocernos y de darnos y de relacionarnos. Dios Hijo es el Verbo, es la palabra, es la verdad revelada del Padre, y nosotros tenemos un deseo innato de conocer la verdad. Y Dios Espíritu Santo es el amor, y nosotros hemos sido creados por y para el amor. Luego, como os podéis imaginar, como estáis viendo, este es un tema muy serio. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo y cómo y para qué he sido creado? Esto es un tema muy serio. ¿Y qué supone que yo sea persona? Oiga, soy persona. Alguien, antes de decir de dónde soy de una nación, ¿qué es negro, es amarillo, es... no, oiga, es persona humana. Y me da igual que esté sano, me da igual que esté enfermo, me da igual en qué fase de su vida esté, embrionaria o no embrionaria, es persona, ha sido creado por Dios como interlocutor. Y tiene capacidad de hacer alianza de amor, de amarle. Recuerdo aquello que ocurrió en Italia, si os acordáis, aquel debate que hubo con aquella joven Eluana, cuyo padre había pedido la eutanasia, ¿no? Había pedido, que es que ella decía al padre que yo cuando voy a visitar a mi hija que lleva tantos años en coma, pues yo creo que estoy delante de una tumba, porque para mí mi hija está muerta, y entonces pidió desconectarla y hubo un auténtico
lío y un debate porque los jueces empezaron a dar la razón, el gobierno italiano intentó reaccionar, pero al final no pudo impedir que el padre dramáticamente, ¿no?, se saliese con la suya, aplicando la eutanasia a su hija, y hasta que murió, ¿no? Y a mí lo que me impresionó fue el testimonio de las religiosas que cuidaban a aquella joven Eluana, las religiosas que la cuidaban en aquel hospital, y sin entrar en polémicas, ellas hicieron unas declaraciones en las que decían: nosotros solo pedimos la libertad de amarla, de seguir amándola y dejarnos amar por ella, porque es persona, y lo que caracteriza a la persona es amar y ser amado. Y entonces nosotros la amamos, pedimos la libertad de poder seguirla amando aquí. Claro, unas declaraciones como esas, yo creo que nos pusieron a todos los pelos de punta, porque era hacer caer en cuenta de, vamos a ver, ¿en dónde está nuestra dignidad? ¿En qué consiste la dignidad del ser humano? En ser interlocutor del amor, en amar y en ser amado. Incluso a veces, cuando uno, casi él no puede amar y únicamente puede ser amado, entonces más que nunca es cuando somos imagen de Dios, porque en realidad nosotros ante Dios somos mucho más amados por Él que amantes de Él. Es impresionante que hay una desproporción muy grande en esta alianza en la que somos mucho más amados suyos que amantes de Él. Y Dios lo sabe. Y hace una alianza así de desproporcional, en la que Él nos da millones y nosotros no le damos más que... no llegamos al 1 cuando Él nos ha dado millones. Pasamos al punto 358. Dice: Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Bueno, la primera afirmación, Dios creó todo para el hombre, está apoyada en algunas citas del Concilio Vaticano II de la Gaudium et Spes. Por ejemplo, Gaudium et Spes, punto número 12, párrafo primero, dice: creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto. Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de todos ellos. O por ejemplo, Gaudium et Spes 24, párrafo tercero, dice: más aún el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Es decir, la expresión de Juan capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno. Es decir, el hombre ha sido creado para entregarse a los demás, para ser uno con ellos, para compartir sus talentos, para compartir sus capacidades con los demás, para compartir sus bienes y su amor con los demás. Dice que todos sean uno como nosotros somos uno. O sea, igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, igual, ¿no? A imagen del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, nosotros estamos llamados a ser uno. Y si no somos uno como la Santísima Trinidad, estamos frustrados. Fijaros qué fuerte, ¿no?, esta afirmación, con qué contundencia se afirma para qué creó Dios al hombre y con qué finalidad lo creó. O sea, lo creó para que fuese comunión de amor, como lo son el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que todos sean uno, como nosotros somos uno, Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Bien, dice, Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir, amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Y aquí viene una cita de San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, del cual se decía pues que tenía un don muy especial para la predicación, que era como una lengua, una boca de oro, una boca de oro que enardecía los corazones. San Juan Crisóstomo especialmente se suele alabar su capacidad, el don que Dios le dio para la predicación. Bueno, pues dice así: ¿cuál es pues el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable, figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre. Para él existen el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él, porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él, hasta Dios, y se sentara a su derecha. Bueno, a la hora de subrayar la grandeza del hombre, San Juan Crisóstomo lo hace de dos maneras. La primera, recordándonos que el resto de la creación existen para el hombre. Para él existe el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Existen para él. Por eso el Concilio Vaticano ha dicho: el hombre es el único ser de la creación que Dios lo quiere por sí mismo, lo demás lo quiere para él. He aquí una frase de la tradición de San Juan Crisóstomo, porque claro, el Concilio Vaticano II no se inventa nada, sino que está basado en la tradición de la Iglesia. Existe para él. Es como si dijésemos: el sol sale para ti. El sol sale para ti. Es una expresión que puede parecer romántica, pero no. Dios te ha puesto delante tuyo la creación para que digan: ¿te ha gustado el amanecer que hoy he hecho para ti? ¿Has visto el estrello y las firmamentas, el cielo estrellado? ¿Lo has visto? Yo lo he puesto para ti. Ese tipo de expresiones que pueden parecer, pues un tanto románticas, sin embargo forman parte de la realidad. Dios ha hecho la creación para ti, pensando en ti, en cada uno de nosotros. Igual fijaros que se dice, que decimos que Dios entregó su vida, Jesucristo entregó su vida por la salvación de todos, pero hubiese entregado igualmente su vida solo por ti. O sea, Dios entregó su vida por todos, pero al mismo tiempo por ti en concreto, porque el amor de Cristo es infinito a cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, por lo mismo que se dice eso, también se puede decir eso de la creación. Dios hizo toda la creación pensando en el hombre y en ti en concreto, en ti, en María, en ti, en Julián, en ti, en Carmen. Se puede decir lo mismo. Lo creo pensando en el ser humano o en ti en concreto, porque a veces nosotros, cuando sacamos un poco el paraguas de que estamos hablando en un concepto genérico, parece como entonces ya no fuese para mí. Dios entregó su vida por todos. Bueno, pues es por todos. Dios creó el mundo pensando en el hombre. Bueno, pues si es el hombre sería en el del tercero derecha. No, el tercero derecha no, es en el de tu propio portal, no, es en el de tu propio piso. Es que eres tú. Es que eres tú. Esta es la afirmación aquí que hace San Juan Crisóstomo. La primera, la primera forma de subrayar la dignidad del hombre es esta. La segunda: y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Es decir, pues si hubiese alguna duda de cómo interpretar la creación, pues si hubiese alguna duda, es que la creación y la redención al final están unidas. En el plan de Dios finalmente han estado unidas, la creación y la redención. Si tienes alguna duda para interpretar por qué fui creado,
si fui creado por amor, o esto ha sido una casualidad, una evolución ciega. Si tienes alguna duda, recurre a la redención. Y mira que Cristo entrega su vida libremente por ti. Recuerda que Cristo dice en el Evangelio de San Juan: a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrego voluntariamente. Tengo poder para darla y tengo poder para quitarla. Es decir, Jesús tiene plena conciencia de que en la pasión entrega su vida por amor. Igual que es un error pensar que, bueno, pues que la creación no ha sido un acto libre y consciente de Dios que ha sido creado por amor, sino que la creación es una especie de, bueno, pues algo automático, ¿no? También es un error pensar que la muerte de Cristo fue únicamente por las circunstancias históricas, porque él se enfrentó pues con los poderes fácticos de su tiempo, y entonces no. Por encima de esos acontecimientos históricos, Cristo estaba entregando su vida. Por encima de las leyes del universo está el acto creador de Dios que libremente ama y entrega. O sea que aquí San Juan Crisóstomo nos viene a decir: mira, si tienes alguna duda de interpretar que la creación es un acto de amor, fíjate en la redención, y fíjate cómo en la redención todavía queda más claro que Cristo ha entregado su vida por ti, por la salvación de tus pecados. Este es mi cuerpo que se entrega por tu salvación, la sangre derramada por el perdón de tus pecados. Bueno, continúa y termina diciendo el párrafo este de San Juan Crisóstomo: porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Es decir, que no solo el acontecimiento salvífico de la muerte de Cristo, que por cierto queda perpetuada su muerte y resurrección en la celebración del sacramento de la Eucaristía, es que en todo lo que está aconteciendo ahora mismo, en esta radio que te está hablando de Radio María, en la religiosa que ahora mismo está rezando por ti sin conocerte, porque ha entregado su vida por la salvación de todos, es que en un hospital donde un enfermo ha dicho: voy a ofrecer este día, lo voy a ofrecer pues por la salvación de todos, por la conversión de los pecadores, es que Dios tiene un plan de amor en todo lo que está aconteciendo. Y tú te sientes aislado y tú no eres consciente de que estás introducido en un plan de amor en el que Dios quiere sentarte a su derecha. Dios quiere conducirte y sentarte a su derecha. Esta es la afirmación, la vuelvo a leer: porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Por eso, en tantas cosas que ocurren alrededor nuestro, tenemos que ser capaces de percibir la llamada personal que Dios me está realizando. Dios está saliendo a mi encuentro en esta persona. Dios está saliendo a mi encuentro en este texto de la palabra de Dios, que es como una flecha que alguien ha lanzado, y es que me han clavado una palabra dirigida a mí. Dios está saliendo al encuentro pues en la noticia que me han dado en el médico. Dios está saliendo a mi encuentro pues en la crisis de nuestro matrimonio, o en lo que fuere, que me pide conversión, que me pide cambio de vida. Aquí o me convierto o esto se hunde, etcétera. Es una comprensión de la existencia en clave de llamada. La creación fue una llamada a la existencia, una llamada a ser imagen de Dios, a corresponderle, a tener una alianza. La vida es una llamada. Lo que no puede ser es que nosotros vivamos la vida con los tapones puestos en el oído. Oye, quítate los tapones, porque es que tú estás llamado a escuchar una llamada, y valga la redundancia, y a responderla en una alianza. Este es, como veis, ¿no? Pues una perspectiva hermosa de la presentación de lo que es el hombre. El hombre es imagen de Dios. Lo dejamos aquí, continuaremos mañana, Dios mediante. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107.
Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Buenos días, señor. Adelante. Soy Juan Carlos de Mallorca. Gracias Adelante. por estar ahí siempre. Una pregunta rápida, dos preguntas. Si Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo es la misma persona, al final, ¿a quién tenemos que rezar? ¿A Jesucristo o a Dios? Porque, claro, hago como un lío. Y luego la segunda pregunta, ¿la fiesta de Halloween es una fiesta satánica, va en contra de los católicos? Si es así, ¿por qué los colegios religiosos y los sacerdotes lo consienten? Solamente era esto. Muchas gracias. Bien, ha dicho usted una expresión que teológicamente no es correcta. Ha dicho, bueno, si Dios Padre o Jesucristo son la misma persona, entonces, no, ¿a quién nos dirigimos o cómo nos dirigimos? No, la expresión que ha utilizado usted, son la misma persona, no es correcta, porque nosotros hablamos que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por lo tanto, en nuestra oración podemos y debemos de tener como interlocutor a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Digamos que es más correcta, más perfecta, teológicamente una oración que se dirige al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo y no genéricamente a Dios. Porque, hombre, Dios, claro que también uno puede rezar dirigiéndose a Dios, que obviamente quien se dirige a Dios se dirige al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al mismo tiempo. Pero es como si, bueno, ya esta expresión recuerdo que la utilicé cuando hablamos de la oración, y ya sé que la expresión es un poquito atrevida la que voy a utilizar, porque bueno, pues porque los ejemplos son, pero bueno, que nosotros cuando hablamos con alguien no hablamos con su apellido, sino con la persona, con el nombre propio. Yo no hablo con Munilla, sino hablo con José Ignacio, o con Esteban, o con Ana Rosa, es decir, hablo con el nombre propio, no solo con el apellido. Por eso, digamos, es más correcto intentar irnos educando en la oración con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también sin hacernos un lío con esto. Si uno tiene, pues también si se le brota espontáneamente la oración dirigida a Dios de una manera genérica, pues no hacer problema de ello. Porque la comunión entre las tres personas es plena y es absoluta, y entonces no hay que armarse, pues no hacer problema donde no es. Ahora, sí, quizás en la medida en que nuestra oración la vamos enriqueciendo en la liturgia, etcétera, nos iremos acostumbrando a dirigirnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Con respecto a lo de Halloween que ha dicho usted, pues la verdad es que yo no sé exactamente si sus orígenes, usted ha hablado si son satánicos, lo que sí que es cierto es que son paganos, son orígenes paganos, desde luego que poco tienen que ver con la concepción de la muerte que nosotros tenemos, una especie de la muerte como un susto, como algo que nos da miedo, de lo que tenemos que alojarnos o casi hacer una broma de ello, en vez de nosotros entender la hermana muerte y la preparación a la buena muerte. La verdad es que con respecto a que en los colegios religiosos se intente integrar las fiestas del Halloween como dentro del calendario lúdico del colegio, pues yo tampoco lo entiendo. Me parece a mí que en un colegio religioso eso no tenía que tener lugar. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Soy Carmen de Zaragoza. Adelante, Carmen. Y rezo mucho por los pecadores, sobre todo las coronillas, pero esa parte. Pero ayer en una homilía oí que hablando de los moribundos, dice, creo, el sacerdote, y lo veo santo, o sea, que lo conozco, y dice, yo creo, dice que todos nos salvamos, yo creo que no hay nadie que se condene, en fin, a lo mejor, y entonces, pues pienso yo, o sea, yo he leído una cosa de la misericordia, y veo como que Santa Faustina decía sobre el infierno. Buenos días, muy contenta de poder hablar con usted y agradecida y bendiciendo al Señor. Nada, buenos días. Usted sigue rezando por todos y por la salvación de todos, que seguro que su oración el Señor la escuchará, y esa oración de intercesión por la salvación de todos los hombres, pues creo que es básica, ¿no? Yo creo que la expresión utilizada en una predicación, eso de que yo creo que todos se salvan y que no existe nadie que se condene, es incorrecta, es imprudente, porque nosotros no debemos utilizar la predicación pues para hacer afirmaciones que no formen parte del mensaje revelado.
y lo que está claro es que el mensaje revelado por Cristo en el Evangelio habla de la posibilidad de la salvación, habla de la posibilidad de la condenación, y de una manera pues no hipotética sino real, con lo cual nosotros no utilicemos la predicación para hablar de nuestras consideraciones personales que están al margen de la palabra de Cristo. Seamos fieles a la palabra de Dios, es lo que pienso, y oremos, ¿no?, por la salvación de todos. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. No, señor, si el aborto está prohibido, está muy bien, pero que maten a una persona que vaya, por ejemplo, al hospital de Basurto de Bilbao, y que porque no le entiendan o porque tenga mala circulación, que le maten, eso sí que es un crimen, que están haciendo crímenes en el hospital de Basurto. ¿Y cómo no dicen nada ni se quejan? Incluso la religiosa que está al cuidado de la capilla, bien igual favoreciéndole, pero eso es horrible. Y católicos, ¿cómo se puede consentir eso? Vamos a ver, yo creo que, discúlpeme la oyente, pero en alguna ocasión he dicho que no debemos utilizar el programa para hablar de casos concretos que no pueden ser contrastados, O sea, yo creo que tenemos que ser en esto delicados, porque si usted ahora habla de que en el hospital tal y la religiosa del... no es prudente, Cuando hablemos en la radio debemos de aprovechar este espacio de las preguntas para aclarar nuestras dudas y nuestros conceptos, pero si apuntamos a una persona que ya casi solo nos falta ponerle nombre y apellidos, claro, y ya no podemos contrastar las cosas, pues podemos cometer una imprudencia, y por lo tanto vamos a ser en esto pues serios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, padre Munilla. Adelante, le escuchamos. Pues mira, yo iba a hacer una pregunta, porque respecto a un hijo mío que estaba lleva un tiempo un poco alejadillo de la Eucaristía y demás, y entonces en una de las bodas de un plan familiar, pues entró a misa, y entonces él se levantó a comulgar. Entonces yo, después de aquello, pues me sentí un poco como que con la obligación de corregirle. Le dije que, hombre, que no lo veía yo muy apropiado, ¿no?, que llevaba un tiempo que no iba. Entonces le dije que no lo había visto muy conveniente delante de todos levantarse cuando él llevaba un tiempo un poco alejadillo, y entonces le di esa corrección. Y entonces, no sé, yo en la siguiente otra celebración a nivel familiar, pues ya no se levantó de la comulgar, entró en misa. Entonces me ha quedado un poco, no sé si lo he hecho bien o no lo he hecho bien como madre, y quisiera que usted me aclarara. Muchas gracias. Bien, la verdad es que yo creo que usted lo ha hecho bien. Es decir, obviamente la finalidad de la corrección no es que él no comulgue, sino que comulgue bien, Es decir, el objetivo no es dejar de comulgar, sino el objetivo es acercarnos al sacramento de la reconciliación y, bueno, pues valorar la Eucaristía, integrarla en nuestra vida, hacerla como la columna vertebral en torno a la cual vive nuestra vida. O sea, que digamos, la corrección que usted hace a su hijo, entiendo que no se quede únicamente en el no comulgar indignamente, sino también en la importancia de hablarle que no deberíamos de recuperar la Eucaristía, no deberíamos de ponerla en el centro de nuestra vida y no hacer de ella únicamente un acontecimiento cuando hay alguna fiesta social, porque es que se ha casado alguien, etcétera, pero Jesucristo no está mucho más allá, al margen de esas fiestas sociales. Bueno, yo creo que en ese sentido me parece que su corrección es correcta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. En primer lugar, pues darle las gracias por toda la luz que está trayendo usted en mi vida. En segundo lugar, hacerle una pregunta. El Señor me ha concedido en 5 años enterrar a mi padre, a mi hija, a 2 hermanos, un tío y a mi madre hace 2 meses. Entre ellos, un tío mío era una persona bastante mundana. El Señor me llevó a él para acercarme a un sacerdote, porque sufría por su alma. Decía: Señor, tienes que tener el encuentro contigo, se tiene que arrepentir. Y conseguí que un sacerdote pues hablase con él, se confesó y tomó los santos
comunión y a las 3 de la mañana ya falleció. Su familia, mis primos sufren porque dicen que él está en el infierno. Para mí, como mucho estará en el purgatorio, porque creo que el arrepentimiento en la última hora es un paso hacia el cielo. Y solo es eso. Lo que le quería preguntar es, bueno, pues que aclara un poco esto. De acuerdo. Sencillamente usted dele gracias a Dios pues por haber podido acompañarle. La verdad es que es una providencia que una persona que haya tenido una vida pues alejada de Dios se haya encontrado pues con alguien que haya ejercido de ángel de la guarda, pues para acercarle a los sacramentos. Dele gracias a Dios por haber podido ser instrumento suyo, y vívelo con mucha humildad. La verdad es que no hay una obra más grande que pueda realizar el hombre que ayudar a un hermano suyo, a un prójimo suyo a acercarse a Dios, y eso también sirva para todos los oyentes, sirva para que venzamos respetos humanos, que a veces por una tontería de respetos humanos no hacemos propuestas pues yo diría concretas, ¿no? Propuestas concretas para que alguien pueda recibir la visita de un sacerdote, alguien pueda recibir los sacramentos. Creo que tenemos que ser prudentes pero valientes en esto, o sea, delicados pero valientes en la forma de hacer nuestras propuestas. Y luego, con respecto a ese tipo de consideraciones de que si está salvado o no está salvado, vamos a ver, si es que no nos corresponde a nosotros eso. Si a nosotros lo que nos corresponde es hacer lo que esté en nuestra mano, orar por las personas. Nosotros no somos jueces, menos mal que nosotros no somos jueces, ¿no? Porque creo que esto sería un desastre, ¿no? El Señor es el juez de vivos y muertos, y entonces dejamos a Él el juicio y nosotros nos ponemos ante su presencia como intercesores de su gracia y no más. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hoy día de todos los fieles difuntos, pedimos a Dios la misericordia por todos ellos, que ellos descansen en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.